Es un libro, el libro de Mormón, otro evangelio. Ellos lo declaran así. Cuando leímos este momento, Gálatas capítulo 1, versículo 6, les llamo la atención de nuevo allí, que dice en el versículo 7, que no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de ¿quién? De Cristo. Dice Dios, no importa, dice, si aún nosotros, dice Pablo, ¿verdad? Como los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente, dice lo que nosotros hemos anunciado. Ellos han anunciado el evangelio de Cristo Jesús, el que tenemos en nuestra mano, el que usted y yo conocemos, la palabra de Dios que tenemos la dicha y el privilegio de tener en nuestras manos. Esta es la Biblia de la palabra de Dios, hermanos, canonizada, completa. Quiere decir que no tiene errores, no se contradice. Es exactamente preservada para nosotros, tomada del idioma original, griego y hebreo, y unas partes que arameo fueron traducidas y se trajo a español, y es la que tenemos en nuestra mano por promesa de Dios. Dice Pablo, si alguien más viene con otra, sea maldito. Sea maldito. Qué dogmático, qué fuerte, hermanos. Cuando los mormones declaran que el libro de Mormón es otro evangelio del Señor Jesucristo. En ninguna parte en la Biblia el Señor Jesucristo dice o declara que vendrá otro evangelio. Nunca dice eso Dios. Nunca habla de un ángel más o un siervo más que vendrá en el futuro. Nunca mencionó el nombre Moroni. Nunca mencionó el nombre Mormón. Nunca mencionó el nombre Joseph Smith. Nunca dijo que Nueva York iba a ser el lugar estipulado por Dios para revelar su palabra. No menciona la Estatua de Libertad, la Biblia, disculpe. No estaba dentro del plan de Dios. Por eso aún América, hermanos, no está en el plan venidero, en lo que es la revelación, cuando vienen los últimos días. Estados Unidos no es mencionada en las últimas revelaciones. No fue el plan de Dios. El libro de Mormón, hermanos, es un libro que cuenta las peregrinaciones de un pueblo que se les llama jereditas. También los lamanitas y los nefitas. Según el relato, los jereditas salieron de Samaria después del fiasco de la Torre de Babel y viajaron al hemisferio occidental, donde se enfrascaron en guerras civiles y resultaron en la extinción de su raza. Entonces, en aquel tiempo llegaron los nefitas, viajando desde Jerusalén. Eso es lo que el libro Mormón dice. Estos son la historia que Joseph Smith declara. Y debo decir esto enfáticamente, solo Joseph Smith declara. Y estos nefitas, viajando desde Jerusalén, pero por poco, dice Joseph Smith, se extinguió esta raza también, por las batallas que ellos tuvieron. Y siendo los remanentes de esa raza nefitas, fueron los indios americanos encontrados por los europeos que descubrieron América. Dice Joseph Smith que
que los indios que encontraron los europeos es la descendencia o el remanente de esta gente nefitas. Y al resucitar el Señor Jesucristo, fue al hemisferio occidental durante el tiempo que estaba él, ¿verdad? Resucitado, y predicó el evangelio a los nefitas, estableciendo la iglesia entre ellos, tal así como el día de Pentecostés en Jerusalén. Pero los nefitas no fueron fieles, quedándose eliminados. O sea, en la historia que dice José Smith, que esta gente que Dios eligió predicarles el evangelio no fueron fieles. Ya tan solo decir eso, hermanos, declara que el evangelio de Cristo no puede perdurar, no puede preservarse. Nada de lo que Dios hace se desvanece, se deshace. Dios promete que siempre va a haber un remanente. ¿Se acuerdan cuando Elías quedó solo, según él? Y él decía que era el único, el último que quedaba. ¿Sí se acuerdan eso, verdad? Ok, pero ¿qué le dijo Dios? ¿Cuántos hay que todavía no han doblado rodilla? Elías pensaba que había quedado uno, pero Dios le dijo, hay más de 700. Hay un montón que no han doblado rodilla, que es el remanente. Según Joseph Smith, de esa gente, los nefitas, que casi fueron eliminados, solo quedó un hombre. De todos los que murieron, solo quedó uno, y ese se llamaba Mormón. Y él quedó vivo porque Dios le encargó a él esta revelación. El Mormón, él dice que es el último de los profetas de los nefitas. Usted y yo sabemos que el último de los profetas es otro diferente. Pero fue encomendado a escribir la historia de lo acontecido. Quiero que entienda, mi hermano, el evangelio de Cristo menciona que fue Juan el que preparó camino para el Señor Jesucristo. El último de los profetas del Antiguo Testamento, el último que pronunciaba la venida de Cristo, fue Juan el Bautista. Y después de Cristo ya no había necesidad de profetas, porque Él es la revelación a la humanidad. Entonces, para que diga él que Cristo viajó al hemisferio occidental para predicar, todavía después de resucitar, ir y predicar el evangelio, cuando él dijo que después de su muerte los apóstoles iban a predicar el evangelio. Sígame, porque quiero llevarlos a entender. Estamos estudiando hoy el libro de Mormón. Junto con las profecías de aquellos tiempos, aconteció que al terminar su proyecto, su hijo llamado Moroni lo prosiguió hasta acabar la obra en el año 420 después de Cristo. Escondió las tablas que contenía el manuscrito debajo de una peña en la colina Camurá, cerca de Nueva York. El libro de Mormón abarca temas que solo Joseph Smith ha declarado conocer. Nadie más lo confirma. Los tres hombres que habían dicho que ellos también habían testiguado, después salieron diciendo que ellos habían mentido. Solo Smith pudo declarar estas verdades porque solo él tradujo el libro que según él encontró, las tablas de oro que él encontró. Y usando su esposa, lo tradujo este libro, que realmente es un libro bien pequeño. Si usted ve el libro de Mormón, ahora ya tienen otros dos libros. Pero este libro de Mormón es un libro bien pequeño. No tiene muchas páginas. Sin embargo, duró 2 años y medio más traduciendo un libro bien pequeño. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso.
Es importante también notar que hasta una octava parte del libro se compone de textos tomados de la Biblia. Un octavo solamente se refiere él a la Biblia. La pregunta que tengo esta noche ¿es Dios el autor del libro de Mormón? Para los mormones, el libro de Mormón es la palabra de Dios. Escritura sagrada, comparable con la Biblia. Otro testamento de Jesucristo. Sin embargo, obran poderosamente en contra de su convicción las consideraciones siguientes. Primera es que abundan los errores gramaticales y anacronismos en ese libro. La palabra anacronismo quiere decir son las atribuciones a un hecho o suceso de una fecha distinta a la verdadera. Es decir, alguien comenzó a inventar hechos y fechas sin tener un respaldo de hechos. Ese libro está lleno no solo de errores gramaticales, pero está lleno de errores de esos, de que nadie sabe, ¿y dónde salió este? Y se inventa personajes y años y guerras y cosas que sucedieron en tales años, pero ningún otro libro histórico lo respalda. Solo el libro de Mormón. Solo el libro de Mormón habla de estas razas que casi fueron extinguidas. No son reconocidos en ningún otro libro histórico. No lo estudiamos ni en México ni en Estados Unidos. Pero están en el libro de Mormón. La segunda otra cosa que tiene, y deje decir eso, está lleno de errores gramaticales. ¿Sabe que la palabra de Dios es un libro usado por universidades seculares, humanísticas también? En clases y salones de literatura y profesores y estudiantes de la poesía, ¿sabe que usan la palabra de Dios por la perfección gramatical que está en ella? La elocuencia escritural que tienen y se maravillan de lo elocuente que está la palabra de Dios, lo perfecto que no le hallan un error gramatical. En todos los libros, 40 diferentes autores que vivieron diferentes tiempos en la humanidad, todos no erraron en la gramática. Sin embargo, el libro de Mormón está lleno de errores gramaticales. Número 2, no hay prueba impugnante de que testigo alguno viese con sus propios ojos aquellas tablas de oro. Alega Joseph Smith que en la colina Cumorah, en el estado de Nueva York, los tres hombres, Cowdery, Weimer y Harris, que juraron haberlos visto, retractaron luego y confesaron haber mentido. Si en verdad existieron esas tablas, ¿por qué no enseñarlas a muchas personas y conservarlas? ¿Por qué no usarlas para silenciar toda la duda de aquellos que no creían que era verdad? Todos los israelitas, escuchen bien, vieron las tablas de los 10 mandamientos cuando Moisés bajó con ellas del monte Sinaí. Aquellas 2 tablas de piedra fueron conservadas y colocadas en el arca del testimonio como evidencia indiscutible de la intervención de Dios. Pueblo que cargaba este testimonio y las tablas de los mandamientos era un pueblo invencible. Pueblos corrían, huían, se escondían sabiendo que las tablas, la palabra de Dios, venía con ese pueblo. Pero esas tablas eran de piedra, sacadas de un monte. Las tablas de Joseph eran de oro. Si eran de oro, deberían de existir hasta este día. ¿Dónde están esas tablas? Nadie las ha mirado. Solo Joseph Smith. Solo Joseph Smith. Solo un hombre en toda la humanidad afirma que él miró esas 2 tablas y de oro, hermanos. Si todavía existieran esas tablas de oro, si es que existían, quizás no estarían en su forma exacta, ¿verdad? Con la belleza que estuviera y todo en detalle y todo lo que él dice que vea.
pero todavía existiría ese pedazo de oro que está ahí. Pero no existen. La tercera cosa es que Joseph Smith trabajó 2 años en la traducción de esas tablas. ¿Por qué tanto tiempo? ¿No contaba él con las 2 piedras cristalinas, Urim y Tumim, para la rápida traducción? Él dice que el ángel también le dio estas 2 piedras para poder traducir lo que él tenía, para hacer su trabajo más rápido, más fácil. Sin embargo, tomó todos esos años. En la palabra de Dios vemos que Dios habló y los escribas escribían. A través de esos hombres que eran inspirados por Dios, y conforme ellos hablaban, los escribas escribían. Tenemos la palabra de Dios más segura en nuestras manos, entendible. Estamos estudiando griego ahorita y qué sencillo, pero a la vez qué profundo es la idioma griega. Tal y como está escrita, así se lee. Y no usa tantas diferentes palabras para ayudarnos a entender. Es más cortante el griego. Es más al grano, pues. Lo que para nosotros tomaría 20 palabras para hacer una oración y terminarla completa, para ellos quizás usarían 10. Y entendería todavía más profundamente el significado de lo que estaban queriendo decir. Es increíble, hermanos, que Joseph Smith no solo fue dado una revelación, dice él, pero se dio la herramienta para poder descifrar la ignomía que tenía, la idioma que no entendía, que él decía que era de un egipcio reformado. Pero él clama que estos nefitas salieron de Jerusalén. Si estos nefitas salieron de Jerusalén, ¿qué no debería ser en judío su idioma? ¿Me está siguiendo o no? Pero él dice que el ángel se lo dio en un egipcio reformado. El propósito de los verdaderos y únicos Urim y Tumim, hermanos, esas piedras o 2 objetos, cuya descripción exacta no se revela, pero colocadas en una bolsa, la cual fue fijada en el pectoral del juicio del sumo sacerdote levítico, conforme a las instrucciones de Levíticos 8:8. Vean en Levíticos 8:8, por favor. Levíticos 8:8. Levíticos 8:8. Levíticos 8:8, dice la palabra del versículo 8. Dice así. Dice, luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Y en Números 27:21 los menciona de nuevo. En ocasiones, estos objetos se utilizaron para determinar la voluntad de Dios. Es decir, casi los usaban como que estuvieran echando suertes. Los usaban para decir, donde caigan estos objetos, eso es lo que vamos a hacer. Así es como ellos ponían la práctica de estos 2 objetos. Joseph Smith dice que él los recibió del ángel, que eran 2 objetos cristalinos para la revelación de lo que él estaba diciendo. Pero la palabra de Dios no dice que son para usar la traducción de nada ni la revelación de nada. Simplemente en 2 objetos que cargaban los sumos sacerdotes para, en otras palabras, echar suertes, para determinar qué se iba a hacer. Según número 4, según Joseph Smith, los nefitas procedieron de Jerusalén. Ya les dije eso. Se dice, hermanos, que la idioma de cual él tuvo que descifrar o el lenguaje era de los egipcios y no de Israel o Jerusalén. Es una lengua, hermanos, que sin duda alguna fue pura invención exótica de Joseph Smith. Los lingüistas han identificado miles de idiomas, lenguas y dialectos. No figurando en su lista, hermanos, no figurando en su lista grande de diferentes idiomas, no se puede encontrar ese egipcio reformado que Joseph dice.
No existe un egipcio reformado. Solo Joseph Smith dijo que vino esa traducción así para entonces poder traducirlo al idioma de inglés. Número 5, en el año 1812, Salomón Spalding, un escritor de dramas, meditaciones y novelas, tituló una novela que se llamaba El manuscrito encontrado. Esta obra giraba sobre los indios de las Américas, en parte sobre una fábula integrante que los identificaban con los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. La novela fue presentada como si fuera la traducción de un manuscrito hecho por algún miembro de una tribu india antigua y hallada. Hacía poco, en un tipo de colina que solían levantar los indios del norte, fíjese, de América, la novela de Spalding no fue publicada. Fue actualizado o la actuaron, pero no fue escrita, no fue publicada. Sin embargo, cuando se publicó el libro de Mormón en el año 1830, la viuda de Spalding, la esposa de Spalding, secundada por otras personas que tenían conocimiento de la novela, declararon que las dos obras eran idénticas. ¿Plagió el joven vidente Joseph? ¿Agarró una novela y la hizo un libro? Es interesante que en la historia de Joseph Smith, la mamá de Joseph Smith contaba que su hijo de joven entretenía a la familia con pintorescos cuentos similares pronunciadas con lujo de detalle de la misma novela. Años antes que Joseph Smith saliera con el libro Mormón, él actualizaba eso enfrente de su familia para entretenerlos. Su imaginación era enorme. Algunos piensan que Joseph Smith pudo haber sido un actor exitoso si hubiera seguido esa carrera. Era extravagante, su imaginación era impresionante. Su padre era brujo, su mamá estaba enfatuada con las estrellas y otras cosas, y este joven, su imaginación no tenía límite. Número 6, Apocalipsis 22:18. Por favor, vayan ahí conmigo. Apocalipsis 22:18. Apocalipsis 22:18. Dice el versículo 18 y 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Y qué dice al final? Amén. Este pasaje declara que la obra de parte del Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios revelada en nuestras manos, es una obra completa para toda era cristiana. Cuando él dice que si alguien quita de estas profecías, está incluyendo toda la era cristiana. Juan capítulo 16, por favor, vayan corriendo ahí. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13, por favor. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy ¿a dónde? Al Padre. Fíjese en Judas, por favor, 3, cualquier capítulo que guste. Ahí en Judas, por favor. Judas 3, por favor. Judas 3.
Dice así el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los quienes. Dice que ha sido ¿cuántas veces? Una vez dada a los santos. En 1 Corintios 4:6, por favor. Disculpe que lo estoy haciendo ir a la Biblia, hermanos, hermanas. Si es que tengo que pedirle disculpas. 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6. Dice así la palabra del versículo 6. Pero esto, hermanos, dice: lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otro. Dice así: a no pensar más de lo que está escrito. Dice la Biblia que ninguna escritura es para interpretación personal. No podemos agarrar la Biblia y interpretarla nosotros como queremos interpretarla, y así tiene que ser. No, mi hermano, Dios ha puesto límites a todo eso. Entonces, por lo tanto, es imposible que el Espíritu de Dios haya actuado en el profeta Mormón o en el profeta Joseph Smith dando una nueva revelación, porque contradeciría toda la palabra de Dios. Sería entonces tener otro libro inspirado. Pero Dios es bien claro que no hay otra palabra de Dios, solamente esto. Ahora, ¿cuáles son algunas rápidamente contradicciones bíblicas del libro Mormón? La primera, número 1, el libro de Mormón enseña que niños no pueden pecar, porque no tienen la naturaleza pecaminosa en ellos, dicen ellos. El libro Moroni, capítulo 8, versículo 8. Dice la Biblia en Salmos 51:5. Vayan corriendo ahí, por favor. Salmos 51:5. Salmos 51:5, por favor. 51:5. Dice la palabra de Dios así, el versículo 5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió, ¿qué dice? Mi madre. Que esto enseña que desde que nacemos ya tenemos la naturaleza pecaminosa. Esto no quiere decir que aquellos bebés que mueren van al infierno, absolutamente no. Ellos no están conscientes del entre el mal y el bien hasta cierta madurez o conocimiento de entendimiento. Por lo tanto, se aplica en ellos Marcos 10:13, que dice: Dios de los tales es el reino de Dios. Pero hermanos, los mormones creen que los bebés no tienen ellos, no vienen ellos, vienen perfectos, es decir. Por eso ellos creen que hay dioses, más dioses que Dios. Usted vio la historia del video, que antes de que Dios, Elohim, fuese, él tenía un papá y una mamá que eran dioses. Dioses establecidos sobre una multitud de estrellas, que habían otros dioses sobre otros planetas. Pero los papás de Elohim, Jehová Dios, ellos procrearon y tuvieron un niño, y ese era Elohim. Entonces la creencia, uno de los fundamentos de su fe, los lleva a creer que hay dioses. Y por eso ellos creen, hermanos, que al fin de cuentas el hombre llegará a ser como Dios. Por eso dice Joseph Smith que él está sentado en la mano derecha en el trono de la gracia, en el trono de Dios, y que él está allí. Fíjese, dice que él está sentado, Elohim a un lado y Jesucristo al otro lado, que él está en el medio. Él pasó de ser hombre a ser Dios. Ellos creen esto fundamentalmente, hermanos, y por eso han hecho nuevos libros. No nomás el libro de Mormón, porque el libro de Mormón contradice el mormonismo. El libro de Mormón contradice la doctrina mormona. Es más, el libro de Mormón es más cristiano, si podemos decir eso, que la doctrina mormona. Es interesante, hermanos, lo confundido que están los mormones. Pero ellos se aferran a la doctrina de los mormones y omitan mucho de lo que Joseph Smith declaraba como doctrina, porque ellos dicen que la Biblia de ellos va cambiando y perfeccionando. El libro de Mormón enseña, hermanos, que los niños, ¿verdad? Tienen que son perfectos también. Número 2, el libro de Mormón enseña
que la caída del hombre en el huerto fue necesario para que Adán y Eva pudieran ser felices y procrear. Ellos dicen en el libro de Mormón que si no hayan caído en el pecado, no hubieran podido tener relaciones y no hubieran podido tener una descendencia y a obedecer a Dios y multiplicar la tierra. Tuvieron que caer en pecado para poder procrear. La Biblia enseña y declara que la transgresión de Adán fue una rebeldía que desató el poder del pecado y muerte sobre toda la humanidad. Génesis capítulo 3 versículos 16 y 19, Romanos 5, 12, Romanos 8, 20, 21. Declara, mi hermanos, que todos fuimos condenados a causa del pecado de Adán. No hay ninguna base bíblica para enseñar que la única manera de procrear y multiplicarse era a través de la desobediencia de Adán y Eva. Es totalmente contrario a lo que Dios ha puesto en la palabra de Dios. Número 3. El libro de Mormón enseña que la gente con piel negra es una señal de maldición de Dios. Los que estamos prietos, hermanos, nos amolamos. Todos los güeros dicen, ya sabía, ¿verdad? El hermano Steve ahorita está diciendo, yo sabía eso, ¿verdad? Ahorita va a reaccionar con la traducción. Que el hombre de piel clara es considerado moralmente y espiritualmente superior a todo aquel que tiene piel negra. ¿Sabe que hay unas partes en Perú, donde vamos a Perú, que el que trae piel clara tiene que pagar? ¿Sabía usted eso? Que ni siquiera se habla, ni hermano, no sé si el hermano Abraham está aquí. ¿Dónde está el hermano Abraham? O sé que los que han ido con nosotros a Perú, el que piel clara tiene que pagar. Y el de piel más oscura tiene que servir y atender la mesa. Ni siquiera es una cuestión, no, a ver cómo te toca a ti. No, si van 4 amigos y el más claro sabe que pues ni modo, pues él tiene que pagar más. Y el más oscuro es el que se va a levantar, tirar la basura y agarrar y abrir la puerta del carro. Es ya parte de la cultura. Todos los de piel oscura, hermano, todos nosotros nos quedamos a limpiar, ¿ok? Terminando aquí el servicio. En el segundo libro de Nefi, capítulo 5, versículo 21, declaran esta verdad: que el hombre de piel clara es considerado moralmente y espiritualmente superior a todo aquel que tiene piel negra. Que la razón por qué el hombre es prieto o negro es porque él viene de la descendencia de Caín. Y porque él viene de la descendencia de Caín, porque él mató a su hermano, son malditos todos los demás. Eso es lo que ellos enseñan. Ahora, la Biblia en Hechos 17:26, vayan corriendo ahí por favor, Hechos 17:26. Ahí dice que los de piel clara están, no se crean. Hechos 17:26. Vayan corriendo ahí por favor. Dice así en el versículo 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su, que dice, claramente dice la Biblia, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dios mira al hombre igual, hermanos. No hace distinción. Es más, es pecado hacer distinción de personas, etnicidad, de género o clase social para Dios. El hombre es igual para Dios. Gálatas 3:28. Gálatas 3, no existe que una raza, esta raza, todos somos de la raza humana, hermanos. Por eso no hay tal cosa como racismo, hermanos. No es legítimo, no vale. A la luz de la palabra de Dios no debe haber una distinción o separación de nada, hermanos. Somos una misma raza. La raza humana. Locos que piensan diferente porque son ignorantes a la palabra de Dios. Gálatas 3:28. Aquellos que ustedes quieren que sus hijos se casen con una de piel clara y otro de piel oscuro, tengan cuidado, hermanos. A menos que esté en la Biblia, yo no declararía una insensatez. Gálatas 3:28. Dice la palabra del versículo 28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, dice, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. ¿En quién? Somos uno en Cristo Jesús. Dios condena la distinción de personas. Santiago 2:1, por favor, corriendo. Santiago 2:1.
Santiago 2:1, por favor. Santiago 2:1. O sea, siento unas miradas pesadas, hermano. Santiago 2:1. Santiago 2:1. Dice la palabra, dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de ¿qué? De personas. Número 4. El libro de Mormón enseña en segunda de Nefí 25:23 y Moroni 10:32. Deje decir esto en paréntesis. Si su Biblia trae esos nombres, hermano, de libros, ok, que es por gracia que uno puede ser salvo, dicen los mormones. Fíjese lo que creen ellos, que es por gracia que uno puede ser salvo después que uno haya hecho todo lo posible. O sea, ponen ese refrán: es por gracia, pero después de que te hayas matado tratando de cumplir todo. Efesios 2:1-5, 8:9, Romanos 11:6, Tito 3:5-6 y un sinnúmero de versículos declaran que solo es por gracia, no por obras. La única obra necesaria ya fue hecha por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Número 5. De acuerdo al libro de Mormón, después de 600 años después de Cristo, un nefit, profeta, predijo que muchas partes sencillas y preciosas de la Biblia que usted y yo tenemos serían necesarias para removerse. En el libro de Mormón declara que en nuestra Biblia es necesario remover ciertas sencilleces y cosas preciosas. Y usted y yo ya leímos que nadie debe de quitar nada de la palabra de Dios. La Biblia misma se declara perfecta y eterna, sin errores, sin defectos, preservada. Yo no dudo si tengo la palabra de Dios esta noche. Yo no creo que necesito una nueva. Yo creo que tengo la palabra de Dios en mis manos. Yo no necesito una nueva llamada Gómez Biblia. Yo no necesito una nueva versión Reina Valera. Yo no necesito la nueva versión internacional. Yo no necesito ninguna versión nueva. Yo tengo la palabra de Dios en mi mano. Mateo 27:45, Marcos 15:33, Lucas 23:44. Una y otra vez Dios declara que su palabra no pasará. Está preservada. Número 7. No hay ninguna referencia directa o linaje para la gente mormona en la Biblia. No se encuentran en la Biblia. El libro Mormón declara que ellos vienen de un linaje de sacerdotes que surgieron durante los tiempos de Moisés y durante el curso de los tiempos fueron desparramados entre las diferentes naciones, pero que son aquellos que han guardado la ley de Moisés. La Biblia solo habla de un sacerdote a la vez que representaba al pueblo de Dios. Los mormones hablaban de muchos sacerdotes que representaban al pueblo de Dios. Los hijos de Leví eran descendencia directamente de Leví, de nadie más. Los de Melquisedec también, pero nunca habla de los mormones. Solamente los que Roma había puesto en poder durante el tiempo de silencio de Dios por 400 años, cuando vino Jesús, habían sacerdotes como Caifás, que no venían del linaje de Leví. En Juan 18:13 habla de Caifás, que era su suegro Anás, otro sumo sacerdote. Ambos sacerdotes fueron culpables de llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Negaron el Mesías, negaron la verdad que el Mesías por fin habían llegado. Fueron los hombres estos culpables del arresto y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia hubiera declarado esta profecía de que iba a venir un sacerdote más, que iba a venir un ángel más, que iba a venir un hombre más, que iba a tener y recibir una nueva revelación. Pero la Biblia nunca declara y habla de otra revelación. Deje rápidamente, hermanos, voy a leerles falsas doctrinas directamente de los mormones, y estoy viendo el reloj y me queda buen tiempo. Número 1, la falsa enseñanza de los mormones dice que Jesucristo fue el Hijo de Dios, Adán. ¿Sí escucharon? Dicen que Jesucristo fue el Hijo de Dios, Adán. Ellos declaran a Adán como un Dios. Dice ellos que no fue engendrado por el Espíritu Santo, sino por una generación natural.
La verdadera enseñanza enseña Mateo 1, 18, 23 y Lucas 1, 26 a 35 que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, engendrado de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. La falsa enseñanza número 2, que los mormones o santos de los últimos días, como se hacen llamar, enseñan que el sacerdocio de su iglesia es el gobierno de Dios sobre la tierra. Quienes lo rechazan serán condenados para siempre. La verdadera enseñanza enseña de la Biblia que la salvación solo depende de la fe en el Señor Jesucristo y de que somos miembros de una congregación, de un cuerpo del Señor. Hechos 16:31, Efesios 2:8. Los cristianos a través de los siglos se han vuelto miembros del reino de Dios al recibir al Rey en su corazón, al hacerlo Señor de su vida. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. El reino de Dios tomará forma visible en la tierra cuando Cristo vuelva en gloria. Además, la salvación se obtiene solo en el Evangelio y en ninguna otra religión. La tercera falsa enseñanza. Los mormones enseñan que los paganos resucitarán con los justos y tendrán la oportunidad de oír la verdad. Qué ridiculez, que todo mundo va a resucitar, sean paganos o creyentes. Si la aceptan, entonces pueden ser salvos. Si la rechazan, entonces serán condenados. La verdadera enseñanza, la Biblia enseña en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 y Apocalipsis 20, versículos 4 y 6, Apocalipsis 20 de los 11 al 15. Según estos pasajes, se ve, hermanos, que la primera resurrección es solo para los creyentes. Solo los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estamos vivos, nos uniremos con ellos juntamente en las nubes. Es todo lo que dice la Biblia sobre eso. Número 4, la falsa enseñanza. El mormonismo enseña que Jesucristo expió solo el pecado de su padre, el Dios Adán. Esto hizo posible la liberación de la humanidad de los efectos de la caída, pero no servía para redimir al hombre de los pecados individuales. La verdadera enseñanza enseña que si uno niega la deidad de Cristo, niega la expiación. La Biblia enseña que Cristo llevó los pecados nuestros, y no solamente los de nosotros o los de Adán, sino toda la humanidad. En Juan 2:2, Juan 3:5, Juan 4:10, Isaías 53:4 al 6, Isaías 53:12, Juan 1:29, 1 Corintios 15:3, Gálatas 1:4, Hebreos 1 del 3 al 1, 1 Pedro 2:24. Todo declara, hermanos, que la única manera de remisión de pecados es a través de Cristo Jesús. Número 5, falsa enseñanza. Los mormones afirman que para ser salvo hay que pertenecer a su congregación, su dominación, organización. La verdadera enseñanza bíblica habla de que la salvación no la da ninguna congregación, ninguna iglesia. La salvación se obtiene por fe en la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Por fe en el Señor Jesucristo. Ninguna congregación, ninguna iglesia salva. El que salva es el Salvador, Jesucristo el Señor. Número 6, me queda una más después de esta. El bautismo por los muertos que ellos creen. Ellos creen que cuando usted tiene a alguien que muere en su familia, usted debe venir a la iglesia o al templo y bautizarse en el nombre de ellos, ponerse la ropa de ellos, y si tenía algo, se peinaba de una manera o algo, hacer lo que más que puede para identificarse a ellos y tomar el nombre de ellos en el bautismo para redimir los pecados de ese que se murió. La verdadera enseñanza enseña que una regla fundamental para interpretar, hermanos, correctamente las Escrituras es, hermanos, que la palabra de Dios enseña, hermanos, que el bautismo es un paso de obediencia. No es para regeneración, para salvación, no reforma al hombre, no cambia al hombre, es simplemente un paso de obediencia. Nunca dice contrario, nunca dice. Ahora, muchos creen, pero no tienen la oportunidad de bautizarse para ser salvos dentro de los mormones. Y por eso los fieles, los que viven, se deben bautizar en el lugar de aquel difunto que no fue fiel y tomar su parte para que él pueda llegar a ser Dios en el cielo.
La escritura nos enseña que hoy, hermanos, es el día de salvación. Y que no hay oportunidad de arrepentimiento después de la muerte. No podemos ser salvos después de la muerte. La salvación se obtiene hoy, a través de Cristo y por fe. Lucas 16, 19 al 31. Debe llevarse el evangelio a toda persona en el mundo, porque allí donde el hombre debe tomar su decisión, hermanos. 2 Corintios 6, 12, y aquí termino, por favor. 2 Corintios 6, 12. Tenemos el deber y la responsabilidad de llevar el evangelio. Ahora, si la gente es salva o no, eso no está en nosotros. Pero mi deber es predicar el evangelio. 2 Corintios 6, 12 dice la ley, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he, ¿qué dice? Socorrido. ¿Estamos bien? Lo estoy leyendo en 2 Corintios 6, 2. Perdón, ¿dije 12? Ok, perdóneme, versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de ¿qué? De salvación. Dios es muy claro, hermanos, que el día de salvación es hoy. La Biblia dice que el hombre o muere, hermanos, salvo o muere condenado. Hebreos 9:27 establece que el hombre está establecido una sola vez y después de esto el juicio. En segundo lugar, el hecho de que Cristo les predique a los espíritus encarcelados después de su crucifixión no es base para creer que los muertos tendrán otra oportunidad de aceptar el evangelio. No dice el texto que estos espíritus fueron de muertos. Muchos cristianos creen que eran ángeles que se rebelaron bajo Satanás y son guardados en prisiones de oscuridad. Otros creen que son los fieles antiguos del Antiguo Testamento. Hasta el juicio final serán rescatados. En 2 Pedro 2:4, Judas 6 nos declara sobre esa verdad, hermanos. En todo caso, el significado del pasaje no es para decir que uno que está muerto puede ser rescatado de su condenación. La Biblia dice, 2 Pedro 3, 16, 17, hermanos, si van conmigo ahí, perdón, una última pasaje, ahora sí, esta es la última. 2 de Pedro, por favor, 3, 16. Dice así: casi en todas sus epístolas, hablando de ellos, dice, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra ¿qué? Antes bien, creced en la gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué estoy diciendo, mi hermano? Lo que estoy diciendo es esto: pastor, ¿por qué nos está trayendo hablando sobre los mormones y los libros de Mormón y toda esta porquería de basura? Le voy a decir por qué, mi hermano, precisamente por lo que acaba de leer ahorita. Porque hay gente que procura echar a perder nuestro evangelio. Hay gente más astuta que nosotros, guiados por Satanás, que, hermanos, son inicuos, que quieren hacernos caer de nuestra firmeza espiritual. Quieren arrastrarnos por el error. Y, hermanos, esta gente anda por todo el mundo. Más de 80 millones de misioneros han salido por todo el mundo. Misioneros jóvenes, mormones, que han salido por todo el mundo en dos. Cuando entran a la iglesia, no voy a poder terminar lo demás. Quería hablarles sobre la poligamia falsa. Quería hablarles sobre otra falsa, la salvación por la maternidad. Un bebé puede ser salvo por la maternidad. También otras enseñanzas, lo voy a tener que dar en otra ocasión. Escuche bien, voy a terminar con esto. Hermanos, ellos creen, hermanos, que son la única esperanza, los únicos profetas para alcanzar a la humanidad con la verdad. Y ellos se van 2 años, se entran a la iglesia mormona, reciben sus órdenes en un sobre y con mucha emoción el joven la abre entre sus colegas y lo abre, y ahí en esa hoja le dice a dónde él tiene que ir por 2 años. Y se despide de su familia, se abraza a todos, y no solo eso, pero tiene que pagar para él ir a ese lugar. No le pagan, él paga.
Y se va y deja todo atrás. Aprende el idioma, se va sin saber dónde va a dormir, dónde va a quedarse. Se va como misionero. Y comienzan a darle puerta por puerta, a hablar con gente, a endoctrinarlos con estas mentiras. ¿Habrá alguien aquí que Dios le está llamando o Dios ha llamado y usted está luchando para ir? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pudiéramos estar en un lugar, en un campo misionero, en un lugar donde somos o otro lugar en el mundo predicando el evangelio? Me da tristeza, hermano, de tener que decir que a veces estas falsas sectas, guiadas, comenzadas por hombres, tienen más convicción y más pasión por la mentira que ellos tienen. Dejan todo atrás. Y nosotros que tenemos la verdad, estamos muy cómodos, a gustos. Gracias, pastor. ¿Cuándo es que algunos de ustedes que tienen el conocimiento y la habilidad, que tienen la verdad, que lo saben y pueden predicar, van a responder al llamado de Dios? Tan solo el día que sea para ganar almas. Que hay cristianos entre nosotros que jamás salen a ganar almas. Jamás salen a las puertas, a las calles, a las tiendas. Andaremos entre toda la multitud comprando y gastando. Para eso sí nos metemos entre las multitudes. Pero para predicar el evangelio, yo no tengo tiempo para eso. Eso no es para mí. Eso que lo haga el pastor. Qué triste que estas sectas tienen más convicción por hacer una locura y una mentira falsa que nosotros que decimos tener la verdad. Por eso yo creo que Dios habla del trigo y la cizaña. Por eso dice Dios, déjame a mí. Cuando llegue el fin, yo voy a cortar la cizaña del trigo. Porque quizás muchos de nosotros que nos decimos ser cristianos, realmente no somos cristianos. Somos religiosos, pero cristianos no somos. Porque el cristiano no puede callar lo que ha visto, lo que ha oído y lo que ha sucedido en su vida. Tiene que predicarlo. Cristiano, usted tiene que predicar su fe. Usted siente esa convicción de, es que tengo que, ya no me siento a gusto, tengo tiempo de no compartir mi fe, tengo semanas, meses de no ganar a alguien para Cristo, tengo que, ¿se siente usted eso? ¿O tiene tiempo de que ni cuenta ni las moscas? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a saber lo que sabemos y creernos, que recordemos lo que hemos aprendido para cuando Dios nos dé la oportunidad de hablar con un joven confundido, que piensa que está haciendo todo para llegar a tener vírgenes en el cielo, como esposas, ignorante de la verdad, que podamos agarrar lo que hemos aprendido de ellos y agarramos lo que nosotros sabemos y podamos enseñarles la verdad. Padre Santo, bendice la enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Padre. Yo sé que son temas muy lentos y muy específicos y detallados, pero Señor, la meta es darnos las herramientas, prepararnos para nuestra defensa de la fe. Por lo menos conocerlo y saberlo, escucharlo, lo que otras sectas creen, para que cuando vengan por nuestra vecindad, para que cuando nos topemos con ellos en un trabajo y estén tratando de perder a otro compañero de nosotros, condenándonos al infierno, sepamos nosotros debatir y defender nuestra fe. Sepamos nosotros predicar el evangelio con astucia, con cuidado. Señor, danos este entendimiento, por favor. Haznos una iglesia fuerte, agresiva en ganar almas. Señor, que no tengamos miedo. Señor, que no nos avergoncemos del evangelio de Cristo Jesús. Obra, Señor, en nuestras vidas de esa manera en Cristo Jesús. Amén.